Amigos oyentes, es un gusto enorme el poder saludarles. Gracias a cada uno de ustedes siempre por estar pendientes de www.radioguatedigital.com. Gracias también a todas las plataformas, a las diferentes aplicaciones que retransmiten nuestra señal, MyTuner Radio, Simple Radio, Radio FM, Radios Guate, emisoras.com.gt y todas las plataformas que retransmiten nuestra señal, y por supuesto también a quienes de alguna manera están pendientes de las publicaciones de la página de Facebook de Radio Guate Digital, y por supuesto a quienes seguramente van a ver este podcast ya cuando lo subamos a YouTube. Es un gusto saludarles. La verdad, estamos muy contentos de contar con la bendición de Dios, de una nueva oportunidad para poder platicar con todos ustedes lo que en cuanto a lo que inclusión se refiere. Y hoy pues vamos a tocar temas importantes en cuanto a tecnología accesible para personas con discapacidad visual, y por eso es que he invitado a un amigo y compañero, gracias ahí a la colaboración de Héctor Poa, que está con nosotros para poder platicar de manera un poco más profunda sobre estos temas. Héctor también es persona con discapacidad visual, solamente que aquel es baja visión, y hoy está con nosotros para poder platicar con todos ustedes y poder contarles qué es la tecnología accesible para personas con discapacidad visual. Héctor, bienvenido, gracias por aceptar la charla con nosotros, es un gusto saludarte. No, al contrario, muchas gracias, Marvin, por la invitación. Muchas gracias muy contento de estar acá en tu radio, y un saludo cordial a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través del mismo. Héctor, para ir entrando un poquito en materia, la gente a veces nos pregunta, y digo nos pregunta porque también a mí me ha pasado, de que cómo es una computadora para personas con discapacidad visual, o cómo es una computadora que usan las personas con discapacidad visual. Tendría que empezar tal vez preguntándote qué es un lector de pantalla. Ya vamos a ir abundando en ese tema, pero explicarnos para que toda la gente que nos escucha esté al tanto, cómo es una computadora que usa una persona con discapacidad visual. Bueno, antes de responder tu pregunta, creo que lo importante es primero saber qué es la tiflotecnología. Por ejemplo, la tiflotecnología es el conjunto de conocimientos, técnicas y recursos que utilizan las personas ciegas, ¿verdad? Con ceguera total, con el fin de que puedan adaptarse a la tecnología. Y viene esto porque para que una persona ciega pues tenga a bien ya tener los medios para poder accesar a la tecnología actual. Entonces, con esto quiero decir de que, por ejemplo, ya contando con los medios, que en este caso es un lector de pantalla, entonces si adquieren los conocimientos o las técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, se instala el lector de pantalla, que los más utilizados es el JAWS, que es con licencia, y el NVDA, que es un software libre. Entonces, la persona ciega, pues va poco a poco. Ahí de que cuando es una persona neófita, o sea, que no tiene algún conocimiento previo de computación, pues va aprendiendo poco a poco qué es el teclado, que son, digamos, como un teclado, es un teclado normal, ¿verdad? Como cualquier computadora, pero a través de comandos de teclado, pues la persona con ceguera total, pues va adquiriendo los conocimientos. Y así, poco a poco va entrando a través del lector de pantalla, que verbaliza lo que la persona escribe o bien lee, ¿verdad? En el que una persona sin discapacidad pues lo ve a través del monitor. La persona con ceguera total pues es a través del lector de pantalla pues escucha, ¿verdad? La información que él requiere, en este caso leer, ¿verdad? Por supuesto. Pero digamos, profundizando más en lo que es un lector de pantalla, y qué más que escucharlo de tu persona por, digamos, la experiencia que tenés ya en este mundo de la tiflotecnología,
Eh, ¿Qué es para las personas que no saben? O sea, sí tal vez han escuchado la palabra lector de pantalla, otros tal vez han escuchado la palabra asistente virtual Ajá. o de alguna otra manera, pero ¿qué es un lector de pantalla? El lector de pantalla es un programa especializado o hecho, digamos en el inglés es software, ¿verdad? Que es un programa hecho especialmente para las personas con ceguera total. Este lector de pantalla nos permite o permite a las personas con ciegas verbalizar toda la información, ¿verdad? Que emana o que sale del monitor o que se ingresa a través del teclado o bien a través de, por ejemplo, si una persona ciega utiliza Word, digamos un ejemplo, quiere elaborar una carta o, digamos, sí, digamos, elaborar una carta, entonces ese lector de pantalla le permite escuchar, ¿verdad? O un libro, escuchar ¿verdad? Y en esa forma, pues adentrarse a la tecnología, ¿verdad? Y el lector es el medio para poder accesar a la información. Por supuesto. Héctor, creo que de los lectores de pantalla, JAWS fue uno de los primeros, si no el primero, que empezó a como querer salir e innovar todo mundo, perdón, todo este mundo de la tiflotecnología. Antes tal vez eran textos de Word o qué sé yo, los que se podían leer con este tipo de lectores de pantalla, pero ha ido avanzando, Héctor, tal vez de manera impensable, todo este mundo de los lectores de pantalla. Exacto. Digamos, la tecnología pues ha ido avanzando, en general, ha ido avanzando a pasos agigantados, por decirlo así. Ha ido avanzando y los lectores de pantalla pues no se han quedado atrás. Pero entonces, la primera versión de JAWS, ¿verdad? Inició más o menos como en los años 80, pero actualmente ya el lector de pantalla pues permite ya verbalizar imágenes, si no a un 100%, pues ya a un 90%, ya hace más fácil que la persona ciega pueda navegar por internet, ¿verdad? Que eso es lo que más realizan las personas con ceguera o trabajar, ¿verdad? Ya el lector de pantalla JAWS ha permitido que las personas ciegas puedan laborar, ¿verdad? O realizar sus tareas cotidianas a través de la computadora. Por supuesto, Héctor. Luego se vino podríamos decir que la competencia del JAWS, que fue lo que llamamos al NVDA, que vino ahí por los, ¿qué te digo yo? Años 2004, 2005, 2006, por ahí, que vino, como quien dice, a facilitar un poco la tenencia de un lector de pantalla para una persona con discapacidad visual. ¿Por qué te digo esto? Porque tomando en cuenta que JAWS es una licencia, es un programa con licencia, digamos el NVDA vino a ser como quien dice la salvación para muchos que no tenemos o no tienen la posibilidad de poder comprar una licencia de este tipo. Exacto. El NVDA es programa que al principio pues inició con una voz robótica. Poco a poco, con el avance de la tecnología, este programa se han ido adaptando voces cada vez más naturales, ¿verdad? Y ahora permite, por ejemplo, adaptar voces, por ejemplo, de Microsoft, que por ejemplo, en el mundo de bueno, se llaman Microsoft Azure, se llaman las voces, ¿verdad? Que hacen, poco a poco se han ido adaptando para que, con el fin de que las personas ciegas puedan ya familiarizarse aún más con la información, ¿verdad? Ya no escuchar esa voz robótica. Y como decías, Marvin, ya el NVDA pues vino a ayudar bastante porque en muchas empresas, yo he conocido casos de compañeros y amigos que no pueden poner o instalar JAWS en su computadora porque es de pago, es de licencia. Entonces, el NVDA, si yo diría que casi está al mismo nivel del JAWS y siendo gratis, ¿verdad? Es que es con licencia código abierto, ¿verdad? Que es fácil de instalar, de descargar, porque es libre. Sí, sin duda alguna.
Héctor, los programas, digamos, tienen que ir de la mano. Háblese todo el paquete de Office, navegadores que ya más adelante vamos a profundizar un poquito. Pero, digamos, todo lo que se refiere a Office, han ido los lectores de pantalla de alguna manera implementando también esos métodos accesibles para que las personas con discapacidad puedan redactar un documento tal y como lo hace una persona normovisual, digámoslo de esta manera, y aún así pueda también desenvolverse en diferentes puestos laborales. Es correcto. El lector de pantalla, en este caso el NVDA, en sí todos los dos lectores de pantalla que estamos comentando, que es el JAWS y el NVDA, ¿verdad? Valga la redundancia, eh, fueron hechos con el fin de que la persona con discapacidad visual pueda ser más independiente, o sea, no depender de alguien que está haciendo el trabajo, sino que ya crear más independencia, y eso ha permitido que ya muchos compañeros puedan ya acceder a graduarse, ¿verdad? En la universidad o ejercer algún puesto muy importante en las empresas, ¿verdad? Que ese es el fin, que las personas con discapacidad visual puedan desenvolverse tal y como una persona sin discapacidad. Héctor, tomando en cuenta que pues la tecnología avanza a pasos agigantados, que la verdad nos quedamos sorprendidos. Los navegadores en internet. Cualquier persona, incluso hoy en pleno 2024, todavía hay gente que duda que una persona con discapacidad pueda usar internet y no digamos redes sociales. Lectores de pantalla y los navegadores. Tengo entendido de que uno de los primeros navegadores que los compañeros utilizaron, yo en algún momento lo usé, pero también fue muy poco, fue el famoso Explorer, que la verdad sí tenía mucha accesibilidad, pero también daba muchos inconvenientes. JAWS en su momento tuvo inconvenientes porque no era un 100% compatible con el Google Chrome. NVDA sí, pues no, desde el momento en que yo lo empecé a utilizar, pues por lo menos a mí sí me funcionó bastante con el navegador Google Chrome. Pero Héctor, ¿cómo se maneja todo esto? Porque digamos, a pesar de que los lectores de pantalla, digamos, cumplen una función o cumplen la misma función los dos, pero ¿cómo se ha manejado esto? Porque hay gente que se queja de que uno no es compatible con tal navegador y hay otra gente que dice que sí. ¿Cómo se ha manejado esto? Sí, por supuesto, Marvin. El navegador Internet Explorer, que a partir de 1995, con eso de que ya inició, pues apareció Windows 95. Luego Internet Explorer, pues tenía muchos problemas de incompatibilidad con los lectores de pantalla. A medida que avanzaba la tecnología, Chrome, tal y como lo comentas, JAWS tenía mucha incompatibilidad con Chrome, pero actualmente ya han mejorado bastante, ¿verdad? Entonces yo diría que los dos lectores son muy buenos utilizando Chrome. Incluso ahora ya no es Internet Explorer, sino ahora se llama Internet Edge, Claro. que es de Microsoft. Ambos navegadores son muy buenos. Sin embargo, también hay otro que me han comentado los compañeros, yo también lo he verificado, muy bueno, que es el Opera. Navegador Opera es mucho más sencillo y ofrece también muchas facilidades para una persona con discapacidad visual poder acceder a la información a través de este navegador, ¿verdad? Entonces, creo que ahora ya hay varios navegadores que son muy buenos. Chrome ya también ha mejorado bastante. Sin embargo, como todo avance, hay que adaptarse, ¿verdad?, a los cambios, porque antes, por ejemplo, en el correo, que era la vista básica HTML, era muy bueno. Esta versión de correo que estaba las tres grandes empresas que estaban, ¿verdad?, que era Hotmail, Yahoo y Gmail. Tenían la vista básica HTML. Poco a poco fueron eliminando estas versiones y por último quedó
quedó Gmail, que era muy compatible, muy bueno con el navegador, ¿verdad? Pero poco a poco ya, pues ahora lo quitaron y también el lector de pantalla pues tiene que ser reciente para que ya se pueda adaptar a una persona con discapacidad a los cambios. Y esto conlleva a que las personas con ceguera total pues tengan que aprender nuevos comandos, ¿verdad? Para poder ellos adaptarse a los cambios, porque todo es así, ¿verdad? Todo va cambiando y todo va evolucionando. Pero regresando, aterrizando, ¿verdad? Los lectores los navegadores, pues ahora yo diría que todos ofrecen ya muchas ventajas, son muy buenos. Ajá. Sin duda alguna. Eh, Windows 11 trae, ya hablabas vos de nuevos comandos, y creo que Windows 11 sí tiene esa cuestión de que hay varios cambios. ¿Qué nos podés platicar de Windows 11 y su accesibilidad? Creo que cada versión de Windows uno supone que debería de traer ciertas mejoras, esto para hacerlo más directo en cuanto a accesibilidad se refiere. Pero ¿cómo es la accesibilidad con Windows 11 y los lectores de pantalla, Héctor? Sí, Windows 11 ha venido también a mejorar bastante, sin embargo, bueno, una de las mejoras que tiene Windows 11 es que ya el narrador es bastante bueno. Trae su propio lector de pantalla que ya tiene también sus voces, ¿verdad? También se pueden descargar el narrador de Windows, ¿verdad? Que viene predeterminado en el programa. Lamentablemente, todo sistema operativo que va saliendo, les van quitando algunas cosas que antes eran muy buenas. Por ejemplo, Windows XP era muy bueno para las personas con discapacidad porque incluía el menú de inicio, habían muchos comandos que hoy en día ya no se utilizan. Entonces, Windows 11 funciona muy bien con los lectores de pantalla, pero también tienen que ser ya la última versión, ¿verdad? Por ejemplo, JOS 2024, que es el que más se adapta a los cambios, ¿verdad? Como les comentaba anteriormente, Windows 11 también trae muchas mejoras, pero a veces hay cierta incompatibilidad, ¿verdad? Pero sí, yo considero en términos generales que sí ha sido muy bueno, ¿verdad? Ya tiene muchas ventajas para las personas con discapacidad visual. Sin duda alguna. Eh, Héctor, hay empresas, y en algún momento a mí me ha llegado este comentario y me han preguntado que trabajan con servidores, yo no sé cuál es la palabra correcta, son servidores en el caso de las empresas que facturan y manejan sus productos a través de algunos servidores, porque seguramente se manejarán en base a códigos y todo este rollo. Pero los lectores de pantalla para trabajar con este tipo de redes o servidores, vos me vas a corregir, no sé cuál será la palabra correcta, pero qué tan accesibles son los lectores de pantalla para poder trabajar con este tipo de sistemas? Sí, ahí también yo pienso que ahí sí tienen que mejorar bastante porque yo he tenido conocimiento de que, por ejemplo, ya hay muchos programas que sí no son compatibles con los lectores de pantalla. Entonces, ahí es donde muchos compañeros y compañeras, pues han tenido problemas incluso de adaptabilidad, ¿verdad? Porque son programas que involucran muchas imágenes, ya tienen colores. Bueno, a una persona ciega pues no le interesan los colores, sin embargo, pues están hechos para personas sin discapacidad. Entonces yo pienso que hay mucho que hacer todavía, ¿verdad? Que estos lectores tienen que perfeccionarlos aún más porque sí, como decías, hay programas para emitir facturas, para ingresar datos que sí ya tal vez son buenos, ¿verdad? Pero para los lectores de pantalla creo que sí hay mucho inconvenientes. Y entonces la persona con discapacidad o ceguera total pues se atrasa en su trabajo. Vienen ya los conflictos porque las personas sin discapacidad dicen, bueno, ¿y por qué no trabajas rápido, verdad? ¿Y por qué no
no, el trabajo no sale luego, o esto, X o Y razón, pero es porque el lector ya no se adapta, ¿verdad? Entonces yo pienso que sí, estos programas deben ser hechos pensando en las personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces yo eso sí, creo que sí les falta un poquito a estos lectores, eh, adaptabilidad, ¿verdad? Estos nuevos software que ya los hacen especialmente para eso, ¿verdad? Para ingresar facturas, para crear gráficos en contabilidad, en auditorías, en administración, ¿verdad? En estadística. Todos esos software especializados, pues ya no son muy compatibles con los lectores de pantalla. Entonces sí todavía hay que esperar a que se mejoren estos lectores, ¿verdad? Quizás en un futuro, pues podamos contar con mejores herramientas, ¿verdad? De accesibilidad para que una persona ciega, pues como decía al principio, pueda ser más independiente, ¿verdad? Y no depender de los compañeros, ¿verdad? De trabajo, ¿verdad? Para poder ser más eficientes en un empleo. Sí, sin duda alguna, porque ponete que se te dé la posibilidad de que tengas que elaborar una planilla, una factura, inventario, qué sé yo. Y lamentablemente muchos compañeros me han contado que hay ocasiones en las que en determinada parte del proceso de elaboración de cualquiera de estos documentos, lamentablemente, o sea, cuando te digo lamentablemente no es porque a uno no, o sea, tenga orgullo y no le guste pedir ayuda, no, Comprendo. sino que la situación es que, o sea, llega un momento donde lamentablemente tenés que molestar. Exactamente. Yo he sabido casos de compañeros que sí, eso ha pasado en bancos, en empresas privadas, ¿verdad? Más que todo es donde la presión es bien fuerte porque pues en el Estado ahí sí que es un poquito menos, ¿verdad? La presión, pero en empresas privadas la presión es bien fuerte, apenas pues te dejan comer, ahí sí que la explotación, ¿verdad? Porque ese es otro tema, pero la presión es bien fuerte, entonces ellos quieren que la persona con discapacidad trabaje al mismo ritmo que las Que el personas resto. que no tienen discapacidad visual, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra el contraste, ¿verdad? De que le dicen, bueno, ¿y qué hacemos en este caso? Por eso muchas empresas que pues no sienten empatía, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, a una persona ciega no la contratamos, ¿verdad? Porque ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Entonces yo pienso que ahí se necesita mucha conciencia social también, ¿verdad? Que los empresarios pues entiendan de que, y como bien decías, ¿verdad? Uno, pues no es que uno no quiera pedir ayuda, una persona ciega en este caso, pero llega el momento en que sí dice uno, bueno, ¿y qué hago aquí, verdad? Entonces ya ahí es donde entra un poco la dificultad, ¿verdad? Laboral. Muy bien, continuamos amigos oyentes y amigos que posteriormente pues van a disfrutar de este audio pero muy productivo. Tratamos de hacerlo de esa manera para que podamos de alguna forma servir en cuanto a aprendizaje. Seguramente no nos va a dar tiempo de tocar muchos temas, ¿no, Héctor? Que pues, aquí pudiéramos hacer un programa no sé cuánto tiempo, que tendríamos y tenemos muchas cosas que platicar, solamente porque usted no sabe y no puede escuchar lo que platicamos fuera del aire, porque aquí hay mucha tela que cortar y mucho que aprender. Pero, Héctor, para ir hablando a grandes rasgos de este amplio mundo de la tiflotecnología, el mundo de las redes sociales y las personas con discapacidad visual, que hoy por hoy muchos las redes sociales las utilizamos como una fuente de ingresos, podríamos decirlo de esta manera. Otros pues las usan por simple hobby y otros pues las usan simple y sencillamente para consumir el contenido que ahí se publica. Pero Héctor, el mundo de las redes sociales y las personas con discapacidad, ¿cómo se desenvuelve ya hablamos de los lectores de pantalla, pero qué tan accesibles son las redes sociales, que hoy en día son muy importantes y han venido a consumir prácticamente un gran mercado? ¿Qué tan accesibles son las redes sociales y para las personas con discapacidad visual? Sí, como haciendo un resumen, las redes sociales se iniciaron primero para una computadora, ¿verdad? Luego cuando los teléfonos empezaron a crearle los lectores
de pantalla también para teléfonos. Yo recuerdo que primero inició iPhone con el VoiceOver y luego Android, ¿verdad? Con Talkback. Poco a poco los han ido perfeccionando también. Entonces, cuando surgieron las redes sociales, en este caso Facebook, que fue en el 2004, y luego WhatsApp, ¿verdad? Que también es de la misma empresa. Entonces ya los lectores de pantalla pues los empezaron a hacer también más accesibles, ¿verdad? A estas plataformas. Eh, por decirlo así, plataformas, aunque el plataforma le decimos todos, pero plataforma es la base, ¿verdad? Que en este caso, pero popularmente se les conoce así como plataformas. Estas redes sociales, pues yo pienso que ahora son muy accesibles para una persona con discapacidad, pero antes tiene que también adquirir ciertos conocimientos y ciertas técnicas, que también es parte de la tiflotecnología, para poder adaptar su oído y digamos, el desplazamiento en la pantalla, ¿verdad? Entonces, en términos generales, pues las redes sociales ya son muy accesibles para las personas con discapacidad, gracias a estas mejoras que se le han hecho ya a los dispositivos móviles, a las tablets, a los teléfonos, ¿verdad? Entonces yo pienso que ya es bastante accesible Facebook. Ahora hay muchas, ¿verdad? Facebook, está WhatsApp, está Telegram, Snapchat, TikTok, YouTube, ¿verdad? Que fue el primero también, pero sí ya son bastante accesibles para una persona con discapacidad visual. Sin duda alguna, Héctor. Hay cosas fundamentales que van de la mano con todo esto que hoy estamos platicando. Y es que la persona ciega tiene, bueno, básicamente podríamos decir dos métodos para poder tener acceso a un documento. El primero es el sistema braille, que es el de siempre. El segundo es escuchar. Y cuando me refiero a escuchar, no, me refiero a lo que llaman audiolibros, que hoy pues son, digamos, cualquier documento lo puedes transformar en audio por diferentes métodos que ahora se tienen. Pero en Guatemala, Héctor, todavía no tenemos o sea, no terminamos de tener ese tipo de documentos. Sí, existen algunas plataformas ya en Guatemala de diferentes medios que son gratuitos. Por ejemplo, el Balavolca, que es solo para computadora, muy bueno para convertir textos a audio. Este programa es bien fácil, digamos, poder operarlo, porque también tiene comandos de teclado para poder convertir textos a audio. Se le puede modificar la velocidad, se le puede, bueno, aumentar o disminuir la velocidad de acuerdo al gusto de la persona que va a leer. Y también tenemos, ahora hay una plataforma muy buena que es el chat GPT, que ya es de pago, pero la versión gratuita es muy buena, ¿verdad? También ya está tanto en computadoras como en dispositivos móviles. Entonces estos vinieron a ayudar, ¿verdad? Para que las personas ciegas pues puedan tener también más acceso a la información, ¿verdad? A través de estos medios. Y entonces en Guatemala pues ya sí, también está Sync AI, que significa viendo, y AI, que es de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces esta aplicación, que está tanto para iPhone como para Android, es gratuita y ayuda bastante a describir imágenes, ¿verdad? Entonces esto creo que ha venido a facilitar más todavía para que las personas ciegas pues puedan adaptarse más al entorno donde se encuentran. Sin duda alguna. Y es que hoy pues también se tiene esa posibilidad de que hay aplicaciones que se dedican, como quien dice, a describirle el entorno a una persona con discapacidad visual. O sea, en cuanto a porque esto es más que todo en los celulares y en las tablets,
enfocar la cámara a algún lado y a base del lector de pantalla, pues te va diciendo qué es lo que tenés ahí. Exacto. También está el lazarillo, que es otro medio que describe dónde se encuentra la persona. Por ejemplo, verbaliza si hay bancos a través del internet, si hay bancos o qué establecimiento está cerca de la persona con discapacidad visual, ¿verdad? Con el fin de poderle orientar para que la persona se desplace mejor en la calle. Héctor, la tecnología, la inteligencia artificial también va de la mano con esto de los lectores de pantalla, porque de hecho hay tecnologías o hay plataformas que usan tecnología artificial que ya de alguna manera han implementado los texto a voz, o en algún momento también hasta te dan la posibilidad de clonar algún fragmento de algún audio y poder escribir en algún cuadro el texto para que posteriormente este sea traducido en audio. Correcto. Entonces, hoy en día este mundo de la tecnología, de la inteligencia artificial, pues va avanzando de sobremanera que prácticamente algunos dicen que la tecnología artificial, pues la inteligencia artificial, perdón, va en algún momento a reducir muchas fuentes de empleo. Pero, no sé, tomando en cuenta lo que te mencionaba, de que muchas plataformas pues han implementado audio ya en sus diferentes segmentos, ¿cuál es en algún momento crees vos que vaya a beneficiar esto a las personas con discapacidad visual? De hecho, pienso que, de acuerdo a lo que comentabas de que la inteligencia artificial va a ir desplazando, según estudios que se han hecho, sí han demostrado que la inteligencia artificial de aquí a unos 10 años va a desplazar muchos empleos tradicionales. Por ejemplo, la auditoría, los contadores públicos, digamos, incluso los maestros, ¿verdad? Maestros, ingenieros, los abogados. Y entonces pienso que eso va, pero incluso a muchos presidentes de los países desarrollados han pedido que se detenga un poco lo que, digamos, el auge de la inteligencia artificial. Hasta el momento pienso que ha beneficiado bastante a las personas con discapacidad visual porque te mencionaba, por ejemplo, ChatGPT, que está en los celulares. Uno le hace cualquier pregunta de cualquier tema y te responde como que fuera un humano. Digamos, cualquier tema, ¿verdad? Entonces te responde, pero en segundos. Entonces, en ese sentido, ha favorecido el conocimiento tanto para las personas con discapacidad como que las que no lo tienen, ¿verdad? Entonces, pienso que es parte del avance que ha tenido esta inteligencia artificial, pero sí pienso que en un futuro sí podría afectar también a las personas con discapacidad, puesto que eh, sería de que los lectores de pantalla, bueno, y también, ¿verdad? Que hagan más avances con los lectores de pantalla para que así poco a poco nos podamos ir adaptando a los cambios, ¿verdad? Y no nos desplacen, porque sí, esto va, pero rapidísimo, ¿verdad? Hay tanta, como bien comentabas, ahora se pueden clonar voces. Hay un ejemplo de este locutor, no recuerdo el nombre, pero un locutor de Univisión que estaba criticando al presidente electo ahorita de Estados Jorge Unidos. Ramos. Exactamente, Jorge Ramos. Él se quejaba que estaba criticando al presidente, no sé si, creo que el presidente que está ahorita, ¿verdad? Que elegido Donald Trump. Y él dijo, yo no he hecho nada en ningún momento, ¿verdad? No, no fui yo. Entonces, yo me quedo hasta admirado, ¿verdad? Porque cómo ha llegado eso tan rápido, ¿verdad? Entonces, viene a esto que sí, en un futuro creo que sí, pero como ha sucedido cuando fue la revolución industrial. Por ejemplo, muchos empleos de la época fueron desplazados, pero surgieron otros. Entonces pienso que cuando, digamos, si bueno, estos empleos ya no van a estar, por ejemplo, te comentaba, ¿verdad? Los abogados, auditores y otros más, ingenieros,
pues creo que surjan otros empleos, ¿verdad? Entonces va a surgir otras técnicas u otros conocimientos para poder ya adaptarse a los cambios que se vienen, porque esto va pero rapidísimo, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Y ahora sí te voy a hacer una pregunta directa y te la voy a hacer de esta manera. Aún con todo y los avances que hemos venido platicando en lectores de pantalla, redes sociales, internet, navegadores, e incluso ya nos metimos a hablar un poquito de inteligencia artificial, pero aún así con todo esto, ¿qué no puede hacer una persona con discapacidad visual aún teniendo todo esto? O sea, qué les falta todavía? Porque digamos, pues estamos casi completos, pero hoy por hoy, ¿qué todavía no puede hacer una persona con discapacidad visual? ¿Qué no puede hacer? Por ejemplo, ya lo que comentábamos hace algún momento, por ejemplo, adaptarse a los software que no son accesibles, no adaptarse, sino que diría yo, los lectores de pantalla pues tienen que mejorar aún más para ya no depender de otros, ¿verdad? Porque el fin es que las personas con discapacidad sean independientes. Ese es el objetivo de la tiflotecnología. Pero yo pienso que falta aún más todavía para que pues seamos más independientes, seamos, porque yo me incluyo también, ¿verdad? Sí, Seamos claro. más independientes, ¿verdad? Falta aún más todavía, siento yo, más conciencia de las empresas para que las personas con discapacidad puedan, ahí sí que estar al día más todavía. Pero yo diría que ya un 90% ya estamos ya metidos en todo esto, pero aún falta todavía más accesibilidad, ¿verdad? Para que en sí seamos más independientes, más, o sea, conocer aún más que solo por el momento las personas sin discapacidad sí ya pueden lograr, ¿verdad? Porque ya con un mouse, pues con la vista y todo eso, ¿verdad? Entonces yo pienso que aún falta aún más todavía para que las personas con discapacidad pues puedan aprender, ¿verdad? Hay mucho todavía que hacer y que aprender. Sí, sin duda alguna, porque lamentablemente una persona con discapacidad visual pues no tiene aquella facilidad que tienen las personas que ven, que agarran el mouse y ellos mismos pueden dibujar a través de la computadora. Una persona con discapacidad todavía no. Bueno, porque digamos, el lector de pantalla todavía no te da esa como que esa guía que se necesita para ir porque como los dibujos, vos sabés que se calculan a base de bordes y de tamaños y de fuentes y de que esto y que el otro, Exacto. pero hoy por hoy todavía no tenemos eso, Héctor, y eso pues tal vez es una de las cosas que cuando en algún momento lleguen a implementarse, pues van a ser la novedad, podríamos decir, en cuanto a la tiflotecnología. Exacto. Lo más que hemos podido llegar por el momento, por ejemplo, en Excel, es a tablas dinámicas, porque sí ya se puede aprender tablas dinámicas, ¿verdad? Por ejemplo, ya filtros, pero gráficos en sí no podemos, como decía, como bien comentás, pues gráficos aún no se pueden elaborar por lo mismo, ¿verdad? Que las dimensiones, el tamaño, los centímetros, colores, eso sí no, todavía no hemos podido llegar a ese punto. Una pregunta más, Héctor. Hay gente que me ha preguntado sobre las plataformas, las bancas virtuales, las cuentas bancarias a través del Internet. ¿Por qué todavía los lectores de pantalla en muchas ocasiones, o tal vez en la mayoría de ocasiones, todavía se quedan cortos en poder interactuar con las páginas estas que manejan directamente los sistemas bancarios? Porque los sistemas bancarios cada poco o cada cierto tiempo están cambiando digamos, la seguridad, porque un banco pues tiene que tener mucha seguridad por lo mismo, ¿verdad? Que se maneja mucho efectivo, todo, ¿verdad? Todo lo que se maneja en un banco,
Pues obviamente hacen muchos cambios en sus plataformas, cada poco viven haciendo modificaciones de seguridad. Yo pienso que el enfoque es por la seguridad. Lamentablemente los lectores de pantalla no se adaptan a estas situaciones de seguridad, ¿verdad? Por ejemplo, ponen un famoso, un símbolo que se llama CAPTCHA, que por cierto fue inventado por un guatemalteco, Sí. pero este símbolo CAPTCHA es inaccesible para un lector de pantalla. Entonces, ese CAPTCHA es para seguridad. Entonces, ahí es donde creo que es digamos que no existe compatibilidad con las bancas, ¿verdad? O sea, con las plataformas de los bancos, en este caso. Porque cada poco, como te comentaba, ¿verdad? Viven haciendo modificaciones, digamos, envían un código y solo 30 segundos algunos, ¿verdad? Dejan tiempo para leer el código y poderlo ingresar digamos, al cuadro de texto. Y en eso, cuando, por ejemplo, uno intenta ingresar el código, ya te mandan otro. Entonces, ahí es donde la persona con discapacidad tiene que acudir a alguien de suma confianza, ¿verdad? Para poder operar estas plataformas. Sí, y por eso era de que platicábamos, ¿no? De que todavía, lamentablemente, caemos en todo esto, en que, o sea como sea, en más de alguna oportunidad, y peor cuando se trata de estos temas de cuentas bancarias, sí o sí, siempre vamos a tener que necesitar de una persona, tomando en cuenta la inaccesibilidad que todavía pues persiste en estos sistemas. Los cajeros, Héctor, hay quienes que, incluso persona vidente me lo ha comentado, que deberían ya de implementar esa función también de asistente virtual o lector de pantalla, pero que todavía no llegamos a ese punto. Es correcto. En varios países ya existen estos cajeros con lector de voz. Incluso aquí los cajeros acá en Guatemala tienen anuncios y eso es bien molesto porque te tardas aún más, ¿verdad? En hacer tu transacción a través del cajero. No digamos una persona que no tenga discapacidad, que digamos que no tiene discapacidad, le cuesta, ¿verdad? Operar estos cajeros porque los anuncios tardan como unos 5 segundos, 10 segundos, ¿verdad? Y entonces uno está con esa tensión de que si no me estarán viendo, con la inseguridad que hay ahora, ¿verdad? Entonces, y no digamos para una persona ciega, ¿verdad? Que es mucho más complicado. ¿Qué botón oprimo para quitar ese anuncio? ¿Dónde le doy siguiente? ¿Verdad? Entonces, todos esos cajeros sí tienen son muy inaccesibles para las personas con discapacidad visual. Muy bien, amigos. Prácticamente estamos casi que concluyendo el programa. Eh, Hemos platicado a grandes rasgos de varios temas que todavía pues queda mucho tal vez por contar, por informar, pero vamos a tener ahí seguramente en algún momento otra posibilidad de poder platicar con Héctor para ir abordando también un poquito el tema de los celulares, que también es parte importante porque en los celulares es más común de que tal vez las personas normovisuales vean en el bus a una persona ciega y se le queden viendo así como que bueno, y peor cuando llevas lo que llamamos cortina de pantalla activada, porque la gente lo que piensa es de que Sí. la pantalla de tu celular se dañó, ¿no? Entonces vamos a ir seguramente a molestar a Héctor en otra oportunidad para que abordemos un poco también más profundo ese tema y podamos aprender todos, ¿no? Porque esta es el objetivo principal. Pero Héctor, ¿cuál sería, digamos, tu aterrizaje, tu conclusión en lo que hoy hemos platicado en cuanto a tiflotecnología para personas con discapacidad visual? Pues yo insto a los compañeros que aún no saben operar una computadora, pues que traten ya sea de buscar tutoriales o bien, pues los invito a que puedan acudir a la Biblioteca Nacional. Hay un laboratorio de computación especializado para las personas que aún carecen de conocimientos de cómputo,
pueden llegar a capacitarse y con gusto ahí, pues ahí estoy para asistirles en lo que se refiere a teléfonos o tablet o bien eh, aprender, ¿verdad? Lo básico y desde lo más elemental hasta redes sociales, ¿verdad? En computación. Entonces los insto a que cada vez se preparen, que aprendan, que se instruyan, que lean, ¿verdad? Entonces eso es lo importante. Muy bien, amigos, ha sido un gusto poderles acompañar y poderles llevar este programa que hemos tenido la oportunidad de esta charla que hemos tenido aquí con Héctor, que se nos fue el tiempo rapidísimo. Así que nos vamos a escuchar seguramente en otra oportunidad cuando volvamos pues a tocar un tema de interés para todos ustedes, amigos oyentes, y a las personas también que nos siguen en las diferentes redes sociales. En nombre de todos los que hacemos posible los diferentes programas y por supuesto todo lo que conmueve a radioguatedigital.com, pues ha sido un gusto acompañarles y nos escuchamos en otra oportunidad. Mientras tanto, pásenla usted muy bien. Hasta la próxima.